Versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os juntéis a personas como ellos, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y leemos todos juntos el 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Te ruego que vengas bendiciendo nuestras vidas. Señor de la gloria, te ruego en esta hora, Padre celestial, que te glorifiques con poder. Unge mis labios, unge mi vida, Señor, para predicar tu palabra. Y unge, Señor, el corazón y los oídos de mis hermanos. Y que tu palabra esta noche, Señor, aleluya, cause un efecto positivo y poderoso en nuestra vida. Señor de la gloria, pido el auxilio y la ayuda de tu Santo Espíritu, la unción de lo alto, Señor, para poder discernir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, mi amado hermano? Bendito sea el Señor. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Aleluya. Es una gran bendición tenerle en la casa del Señor. Doy gracias a Dios por ver a mi hermano Pablo. Amén. Dios le bendiga, juntamente también con su esposa y sus hijos. Bendito sea el Señor. Y también a la familia de mi hermana Gloria. Dios les bendiga. Y a todos los que están en la casa del Señor, el Señor les bendiga. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Muy bien. Mi querido hermano, bueno, tenemos en esta noche vamos a dar un breve repaso a toda la carta de Corintios para los hermanos que nos visitan. Es por motivo de que este día estamos terminando el estudio de toda la primera carta a los Corintios. Prácticamente estuvimos todo el año estudiando la primera carta a los Corintios y hoy entonces vamos a terminar con los últimos versículos, pero quiero dar como un breve resumen de todo lo que hemos visto. Yo no sé si usted se recuerda cuando usted iba a estudiar y estaba por finalizar una clase, amén. Antes de un examen se daba un repaso de toda la clase. ¿Cuántos recuerdan? Se daba un repaso de toda la clase y entonces venían a nuestra mente la memoria, nos recordábamos lo que habíamos visto en esa clase y en esta hora lo que deseo es recordar un poco lo que hemos visto en todo el estudio de la primera carta a los Corintios. Mi querido hermano, quiero decirle, mi amado hermano, que la primera carta a los Corintios nos habla acerca de ciertas situaciones que la iglesia de Corintios estaba pasando. Mas sin embargo, esas situaciones no solo la estaba pasando la iglesia de Corintios, sino que son situaciones que la pasa la iglesia de Cristo en todo el mundo, en todo el tiempo. Ahora bien, la carta a los Corintios no es una carta doctrinal, como lo es la carta a los romanos. La carta a los romanos, recuerda que este día es estudio bíblico, la carta a los romanos es una carta doctrinal. Ahí hay doctrina, ahí está la esencia de la doctrina para la iglesia de Cristo. Pero la carta a los Corintios no es doctrinal, sino que nos habla de problemas que habían en la iglesia en Corintio. Y el apóstol Pablo les escribe porque ya antes le habían escrito a él
acerca de muchos puntos que los hermanos no entendían. Entonces el apóstol Pablo les escribió a ellos y les dijo cómo tenían que ser las cosas, cómo se tenían que hacer. Pero a lo que quiero yo llegar es que esta carta no solamente fue para los corintios, sino que esta carta es para nosotros también. Y hay unas grandes enseñanzas, mi querido hermano, en toda la carta a los corintios, y usted ha estado en este estudio y pudo haber, creo que hemos aprendido mucho acerca de lo que se ha estudiado esta carta. Entonces vamos a dar una breve síntesis de cada capítulo de la primera carta a los corintios. Y quiero empezar con el capítulo 1. En el capítulo 1, mi querido hermano, no lo busque, acuérdese que solo es un breve repaso. En el capítulo 1, el apóstol Pablo les escribe a los corintios, comienza con una salutación, pero uno de los versos que quiero resaltar del capítulo 1 que pudimos ver es el versículo 7, en donde el apóstol Pablo le dice a los corintios, les dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que podemos ver al comienzo de la carta es que era una iglesia en donde los dones del Espíritu Santo se movían de una manera especial. Tenían todos los dones. Era una iglesia donde había profecía, era una iglesia donde había sanidades, era una iglesia donde había lengua. Los dones, todos los dones del Espíritu Santo se movían en aquella iglesia. Lo tenían los hermanos. Y quiero en este repaso, quiero traer a nuestro pensamiento la importancia que tenemos nosotros, mi querido hermano, o que debiéramos de tener en cuanto a los dones del Espíritu. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, cuando nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino y nos selló, y a todos nos dio un don. Pero muchas veces nosotros no sabemos cuál es el don que tenemos, y esto lo decíamos en el estudio. Muchas veces nosotros creemos, bueno, yo creo que no tengo ningún don. Aunque sea uno, usted tiene que tener, si es que no tiene 2 o 3. No los puede tener todos, pero sí puede tener varios. Y eso, mi querido hermano, yo quiero dejarle a usted el capítulo 1. Eso es lo que quiero dejar en su corazón. Que usted le pida al Espíritu Santo, le pida al Señor: Señor, quiero servirte con el don que me has dado. Quiero servirte con el don que me has dado, Señor. Pastor, pero yo no sé cuál es el don que yo tengo. ¿Me podría decir usted cuál don es el que yo tengo? No, porque fue el Espíritu que se lo dio a usted. Pero usted puede irse de rodillas y decirle al Señor: Señor, revélame cuál es el don, en qué tú me vas a usar. Los corintios, mi querido hermano, tenían todos los dones. Y en el capítulo 1 podemos ver en el verso 7 que el apóstol Pablo les dice: ustedes están, wow, ustedes no les falta nada. Están completos en cuanto a los dones, tienen todos los dones. Luego en el capítulo 2, mi querido hermano, podemos ver que el apóstol Pablo habla acerca, especialmente en el capítulo 2 y en el versículo, bendito Dios, en el versículo 4, dice el apóstol Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. En el capítulo 2 vemos que el apóstol Pablo se presenta ante los corintios, ante una iglesia que él había fundado, que él había levantado, y el apóstol Pablo les dice lo siguiente: ¿saben qué? Yo no vine a ustedes con palabras de vana sabiduría, sino que yo me presenté delante de ustedes con el Espíritu Santo y con poder. Y quise recordar este versículo, mi querido hermano, porque la iglesia y el mismo apóstol Pablo en uno de los versos dice: porque el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. El evangelio no consiste en palabras, sino en poder. O sea, que mi querido hermano, nosotros no solamente tenemos que llamarnos cristianos evangélicos, no solamente tenemos que tener una Biblia con nosotros, no solamente tenemos que congregarnos en una iglesia, sino que también tenemos que pedirle al Señor que su Espíritu Santo se mueva en nosotros, aleluya, y nos use para la honra y la gloria de su nombre.
el apóstol Pablo le dice, yo no vine con palabras de vana sabiduría, yo vine con demostraciones del Espíritu Santo y de poder. Y lo que la iglesia necesita, mi querido hermano, es que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida, aleluya, y tener poder. ¿Y qué dijo Jesús? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sobre cuántos ha venido el Espíritu Santo? Pues hay poder. Hay poder ahí entonces. Pero ¿por qué ese poder no se manifiesta? ¿Por qué el maligno nos gana ventaja? ¿Por qué siempre nos sale doblegando? Bueno, entonces tendríamos que hablar de lo otro. Quizás no hay búsqueda. El poder está ahí. Porque el poder no es suyo. El poder está, mi querido hermano, en que el Espíritu Santo se mueve en nuestra vida. El poder está en el Espíritu Santo, no en nosotros. Y entre más comunión tenemos nosotros con Dios, y entre más estrecha es nuestra relación con el Señor, el Espíritu Santo nos usa de una mejor y más grande manera. Es de pedirle, muchas veces nosotros oramos y le decimos, Espíritu Santo, dame más de ti. Pero ¿qué más nos puede dar el Espíritu Santo si toda su persona está en nosotros? No es que el Espíritu Santo nos tiene que dar más de Él. Somos nosotros que le tenemos que dar más de nosotros al Espíritu Santo para que lo use. Vuelvo a repetir, no es el Espíritu Santo que nos tiene que dar más a nosotros, porque Él nos lo ha dado todo. Somos nosotros que le tenemos que dar más a Él. Tenemos que darle más tiempo, tenemos que dedicar más tiempo para tener mayor comunión con el Señor. Y entonces el Espíritu Santo se va a ir ensanchando en nosotros. Mi querido hermano, el apóstol Pablo dice, yo no vine a ustedes con palabras de vana sabiduría, yo vine a ustedes en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En el capítulo 3 podemos ver, mi querido hermano, aleluya, que el apóstol Pablo, después de haber saludado a los corintios, después de haberles alabado porque tenían todos los dones, y después de haber él identificadose, el apóstol Pablo dice, yo me identifico con ustedes. Yo no vine a ustedes con palabras así, grandotas, con palabras incomprensibles. No, yo vine en el Espíritu Santo y con poder. Y ustedes lo notaron. Pero entonces después de el apóstol Pablo identificarse con los de Corintios, ahora el apóstol Pablo identifica a los de Corintios. Y entonces el apóstol Pablo se identificó y salió bien. Pero cuando identificó a la iglesia de Corintios, la iglesia de Corintios salió mal. Porque en el capítulo 3 vemos que el apóstol Pablo le dice, yo no puedo, le dice el apóstol Pablo, hermanos, yo no puedo a ustedes hablarles como espirituales, porque ustedes todavía son carnales. ¿Algún carnal que diga amén? Yo no puedo hablarles como espirituales, dice el apóstol Pablo. Tengo que hablarles como carnales. Ustedes deberían de estar listos. El aparato digestivo de ustedes debería de estar ya preparado para digerir, para masticar, para procesar un pedazo de carne. Pero no se los puedo dar porque si les doy un pedazo de carne se muere. Yo tengo que venir a ustedes, les dice Pablo, con leche, con lechita. Porque si les doy carne se me mueren. Pudiendo estar ya de carne, están de leche todavía. O sea, pudiendo ya. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? Dice, porque eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. El tiempo que ha pasado, el tiempo que ustedes tienen de conocer a Cristo, ustedes ya deberían de ser, les dice en otro versículo, maestros. Ya muchos de ustedes deberían de ser maestros, les dice el apóstol Pablo. Pero todavía hay que volverles a enseñar los rudimentos, como el principio. Entonces el capítulo 3, mi querido hermano, es un capítulo de exhortación. El apóstol Pablo les dice, ¿acaso no son ustedes carnales? ¿Todavía tienen celos? ¿Todavía tienen contienda?
todavía tienen disensiones, menciona tres, identifica tres problemas, celos. Y no está hablando del celo matrimonial, del celo carnal. Está hablando del celo religioso. Que se celaban entre ellos mismos los ministerios y los puestos. Y luego de los celos dice, hay celos, hay contiendas. Hay contiendas. Está hablando de problemas dentro de la iglesia, de problemas de hermanos con hermanos, contiendas, pleitos. Menciona, dice, hay contiendas y hay disensiones. En una iglesia, mi querido hermano, en una iglesia que tenía todos los dones, en una iglesia donde todos los dones se movían, el apóstol Pablo los identifica y les dice, ustedes son carnales, ustedes son pleitistas, ustedes son peleoneros, y ustedes se celan entre ustedes mismos. Y entonces el apóstol Pablo pregunta y dice, ¿acaso no es eso ser carnal? ¿Acaso no es eso ser carnal? Mi amado hermano, podemos identificar que la iglesia de Corintio, verdaderamente en el capítulo 3 ya podemos ver que había un gran problema allá dentro de la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que este tipo de problema se sigue moviendo dentro de las iglesias de Cristo hoy en el siglo XXI, en el 2019. Y es aquí entonces en donde usted y yo, no voltee a ver al que está a su lado. El pastor volvió a mencionar lo de carnal, que bueno que haya hecho el repaso para que, hoy vino la hermana fulana para que oyera, porque ella la veo que me... No, el Espíritu está tratando con usted. Usted no se fija en el hermano que está al lado. Yo conozco, lástima que no vino aquella hermana que le gusta pelear. No, el Espíritu Santo está tratando con usted, le está hablando a usted. Este mensaje es para usted. No lo regale. Ojalá hubiera venido el hermano tal. No, él no vino porque Dios le quería decir a usted. Gloria a Dios. A usted, con usted quería hablar el Señor. Gloria a Dios. Con nosotros quiere hablar el Señor. Si queremos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, si queremos que el Espíritu Santo nos use poderosamente, aleluya, tenemos que comenzar a dejar lo que era de niño, dice el apóstol Pablo, y comenzar a agarrar lo que es de hombre. A permitirle al Espíritu Santo que nos moldee, a permitirle al Espíritu Santo, aleluya, que nos transforme, que nos haga nuevos, que nos haga verdaderamente creyentes, aleluya. En la cita que leíamos, dice el apóstol Pablo, Cristo viene. Pues entonces permitámosle al Espíritu Santo que nos moldee, aleluya, que nos cambie, que nos haga nuevos. El apóstol Pablo en el capítulo 3 identifica a la iglesia y les llama y les dice que son carnales. En el capítulo 4 entonces, mi querido hermano, Pablo les habla a los corintios, les habla como un padre en la fe. Y entonces comienza, mi querido hermano, el apóstol Pablo a decirles, ¿saben qué? Ustedes pueden tener en el versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendráis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Podés tener, le dice el apóstol Pablo, 10,000 maestros, que es la palabra, ahí se traduce. Pero padre en la fe solo tenés uno. Le dice a la iglesia de Corintios, podés tener 10,000 años en Cristo, 10,000 maestros, pero no tendré muchos padres, solo tenés a uno. Le dice el apóstol Pablo a los de Corintios, porque yo os engendré en el Evangelio. Pero sabe, me llama la atención que está en el capítulo 4 esto, porque del capítulo 4 en adelante, entonces el apóstol Pablo va a comenzar a hablar cosas todavía más difíciles que estaban pasando en la iglesia de Corintios. Pero ahora, primeramente el apóstol Pablo se identifica como el apóstol de Jesucristo, enviado para la predicación. Pero ahora el apóstol Pablo en el versículo 4 se identifica como un padre en la fe para los de la iglesia de Corintios. Entonces eso prepara el terreno, mi querido hermano, prepara el oído y el corazón de los oyentes
para recibir ahora bien, no verlo como un regaño, sino como una amonestación de padre a hijo. En el capítulo 5, entonces, mi querido hermano, podemos recordar que entonces ahí el apóstol Pablo comienza a exhortarlos y a reprender directamente a la iglesia de Corintios por un pecado de inmoralidad que se estaba moviendo dentro de la iglesia. Y dice la palabra del Señor que era un pecado tan terrible que el hijo estaba viviendo con la madrastra. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia esto: ¿por qué, si ustedes sabían el asunto, no reprendieron, no hicieron nada? Y la amonestación o la exhortación del apóstol Pablo contra la iglesia de Corintios es: ¿saben qué? Ustedes tenían que haber actuado. Eso no tenía que haber salido y venir a mí. Ustedes tendrían que haber juzgado ya ese asunto. Y el apóstol Pablo entonces les dice a los de Corintios: ¿por qué permiten eso? Pecado tan terrible que dicen ni aún entre los inconversos se oye, dice Pablo. Situaciones que la iglesia tiene que arreglar de entrada, del momento. Situaciones que pueden corromper, que pueden pervertir, que pueden dañar al pueblo de Cristo, aleluya. Y el apóstol Pablo entonces le dice a la iglesia de Corintios: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no hicieron nada? Una iglesia que tenía el don de discernimiento. Tenían los dones, pero no habían hecho nada. Luego entonces en el capítulo 6, mi querido hermano, el apóstol Pablo habla con los corintios acerca de los problemas que tenían los hermanos, y esto delante de los inconversos. Y esto era terrible. Dice, cuando usted lee el capítulo 6, los primeros versículos, se da cuenta que los hermanos de la iglesia de Corintios se estaban llevando unos a otros ante la corte y ante todos los inconversos, y ante un juez o un abogado inconverso estaban peleándose los hermanos. Y el apóstol Pablo les dice: óiganme, ¿acaso no pueden arreglar esa situación entre ustedes? Y sabe, quizás usted dirá: pero pastor, esa situación no creo que pase. Pasa, y casi todos los días. Porque muchas veces, mi querido hermano, los hermanos salen de la iglesia, se van para su casa, se van con sus amigos, se van con su familia, con inconversos, y comienzan a hablar las cosas de la iglesia con los inconversos de allá afuera. Usted está haciendo lo mismo que los hermanos de Corintios estaban haciendo. Y comienzan a juzgar las cosas de la iglesia, cuando usted ya no está solo con los cristianos, sino que está también con los paganos, con los inconversos. Y entonces los inconversos oyendo, ¿verdad? Y usted llega a comerse al hermano, llega a comerse a la hermana, llega a hablar que qué bárbaro el culto como estuvo, que la prédica, que esto, que lo otro. Y el inconverso oyendo: ay no, que viste a esa hermana cómo llegó, ay no, que viste a aquel hermano cómo llegó. Y el inconverso oyendo. Y después usted los invita a venir a la iglesia y no quieren venir. ¿Saben por qué? Porque saben lo hipócrita que ustedes. ¿Y sabe qué dicen después los inconversos? No, hombre, esa iglesia no voy, si ahí son hipócritas, ay, pero no se refieren a mí, se refieren a usted. Pero todos nos vamos en la conada. Y era el mismo problema que tenían los hermanos de Corintio, mi querido hermano. Juzgándose, peleándose entre ellos, llevándose ante los tribunales, haciendo el show delante de los inconversos. Y eso no podía ser. Y el apóstol Pablo les dice: ¿y a ustedes qué les pasa? ¿Acaso no se dan cuenta que ustedes van a juzgar al mundo? ¿Acaso no se dan cuenta que ustedes van a reinar con Cristo? ¿Qué hacen juzgando cosas livianas entre ustedes? ¿Acaso no somos una familia en Cristo? ¿Acaso no somos el cuerpo de Cristo? Y el apóstol Pablo entonces, mi querida hermana, en el capítulo 6 les habla acerca de esta situación. Luego en el capítulo 7 el apóstol Pablo habla acerca del matrimonio y sus problemas. Parece que en la iglesia de Corintios, mi querido hermano, también había muchas cosas que ellos no podían digerir bien, y muchos problemas en los matrimonios. Y entonces el apóstol Pablo comienza a dar cierto
ciertos consejos y comienza, mi querido hermano, a guiar al pueblo a cómo tienen que ser, los hermanos, o a cómo tienen que llevar su matrimonio cuando nosotros somos creyentes. El matrimonio de los creyentes no es igual, hermano, que el de los inconversos. El de los inconversos dice, si funciona, bueno, si no, nos separamos. Pero el del creyente no dice así. El del creyente dice, si funciona, gloria a Dios, y si no, tengo a mi Cristo para que me ayude a que funcione. Aleluya. Y el apóstol Pablo deja claro esa situación. Luego en el capítulo 8, mi querido hermano, entonces el apóstol Pablo les habla acerca de lo sacrificado a los ídolos. Y entonces el apóstol Pablo amonesta a la congregación a que usted no haga nada, o a que yo no haga nada que pueda perjudicar o dañar la fe de los hermanos. El apóstol Pablo termina diciendo, cuando usted lee, yo se lo leo rapidito, en el versículo 10 del capítulo 8 dice, porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil. Pero oiga lo que termina diciendo, por quien Cristo murió. Y entonces en el versículo 12 dice, de manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y este consejo, mi querido hermano, que le da el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y que ahora el Espíritu Santo nos da a nosotros, es de gran importancia. Mire, hermano, si usted no se quiere congregar, váyase usted solo al mundo, hombre. Pero ¿por qué tiene que jalar a otro hermano? ¿Por qué tiene que jalar a otro? Si usted no quiere seguir más en la iglesia, pues dele, haga como usted quiera. Pero ¿por qué tiene que llevarse a otro de paso? Si usted quiere ir a pecar, pues vaya a pecar usted solo. Pero ¿por qué se quiere llevar a su hermano también? Si usted las cosas no las hace bien, si usted se rebela contra la palabra, si usted se rebela contra Dios, bueno, pero no le enseña a otro hermano a que también se rebele. La Biblia dice claramente, porque en Cristo murió. Entonces dice Pablo, no pecáis solamente contra el hermano, sino también contra Cristo. Tenemos que tener bien en claro eso, mi querido hermano, que el hermano que está a su lado vale la sangre de Jesucristo. Amén. Que el hermano que está a su lado se ha pagado un precio altísimo, la vida de Cristo, para salvarlo. Señor, aleluya. El día que usted quiera fallarle al Señor, quiera apartarse de los caminos, váyase usted solo, pero no se llegue a ningún hermano, pero no malaconseje a ningún hermano, porque por ellos también Cristo murió. Entonces el apóstol Pablo, aquí era un problema en el capítulo 8, un problema en los sacrificados a los ídolos. Y el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Si lo que yo hago, o lo que yo como, lo que yo digo, daña la fe de mi hermano, pues no lo haré jamás. ¿Y eso qué es? Es amar la obra del Señor. Es amar el sacrificio del Señor que pagó por aquella persona. En el capítulo 9, entonces, el apóstol habla acerca de los derechos que tiene él como apóstol. Pero él termina diciendo, pero ¿saben qué? No quiero ser gravoso para nadie. Y me llama el capítulo, mi querido hermano, el capítulo 9, es algo tan maravilloso. El apóstol Pablo dice, a mí me es impuesta necesidad, dice en el versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? No anuncio el evangelio para ganar o por ganancia,
anuncio el evangelio porque yo fui llamado apóstol y se me ha encomendado el predicar. Aleluya. Así es que no predico ni para ganar ni por ganancia. Predico porque me es impuesta necesidad. Aleluya. Señor, aleluya. Y qué lindo es cuando nosotros sabemos que si hacemos algo para el Señor, lo hacemos porque Él nos ha llamado a hacerlo y lo hacemos con amor. En el capítulo 10, mi querido hermano, el apóstol Pablo amonesta contra la idolatría. Exhorta también a que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Lo hagamos para Dios. Luego en el capítulo 11, el apóstol Pablo, mi querido hermano, enseña un tema muy hermoso, que solo Pablo lo enseña, y donde está más identificado este tema es aquí en 1 de Corintios. Jesús lo habla en los evangelios, pero no como el apóstol Pablo lo enseñó aquí en 1 de Corintios, capítulo 11, del 17 hasta el 34, y es de la cena del Señor. Y entonces el apóstol Pablo comienza a hablar aquí, mi querido hermano, acerca de cómo se tiene que celebrar la cena del Señor y cómo tiene que estar uno para celebrarla. Luego el capítulo 12 nos habla acerca de los dones espirituales. Luego en el 13 enseña acerca del amor, y en el 14 entonces el apóstol Pablo ocupa todo un capítulo, todo el capítulo 14, 40 versículos, para hablar acerca de dos temas nomás, de la lengua y de la profecía. Y entonces el apóstol Pablo nos habla, y eso lo estudiamos hasta la saciedad, acerca de la lengua. El apóstol Pablo dice, las lenguas angelicales son de Dios. Y incluso el apóstol Pablo dice, yo hablo más que todos ustedes en lengua, pero en la congregación, dice Pablo, prefiero hablar 2 o 3 palabras con entendimiento y no 10.000 que no se me entiendan, porque en la iglesia hablo para la edificación de la iglesia. Y luego el apóstol Pablo dice, ¿quieren un don? Pues bueno, yo les digo que busquen los mejores. Y entonces el apóstol Pablo nos recomienda que pidamos el don de profecía, que profeticemos. Luego entonces venimos al capítulo 15, mi querido hermano, en donde el apóstol Pablo les abre el conocimiento a los de Corintios acerca de qué pasa con los que han muerto en Cristo. Aleluya. Y les habla acerca de la gloriosa resurrección y de cómo, mi querido hermano, esto mortal se convertirá en inmortalidad, y cómo será, mi querido hermano, ese momento cuando la trompeta suene. Y dice Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, en el versículo 52. Ahora bien, para terminar, capítulo 16, entonces nos vamos directamente al versículo 10. Y dice Pablo, y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Podemos ver, mi querido hermano, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en las epístolas, le dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, antes sé ejemplo. Y es interesante porque Timoteo, mi querido hermano, era un hombre joven, entre 25 a 35 años. Y lo que sucedía es que las iglesias donde iba Timoteo a visitar, o a llevar la palabra, o a llevar el consejo de Pablo, los obispos de ahí eran mayores de edad. Y entonces lo que sucede es que una persona mayor de edad, al ver que llegaba un joven, relativamente hablando, 25 a 35 años, entonces le era como un poco gravoso, le podría ser, ¿no? Recibir directrices o órdenes, digamos así, de uno más joven que él. Los obispos eran mayores. Pero déjeme decirle algo, muchas veces nosotros, popularmente hablando, cuando vemos a una persona mayor, decimos, esa es una persona mayor, ha de tener mucha experiencia y mucho conocimiento. ¿Sí o no? Pero estamos equivocados. Porque el que una persona sea mayor de edad o tenga muchos años, no necesariamente significa que tenga un gran conocimiento. Puede tener experiencia, pero no conocimiento. Y entonces cuando ahora hablamos, ¿tienen frío? Cuando ahora hablamos, hermano, en lo espiritual, entonces muchas veces nosotros, cuando vemos a un líder, cuando vemos a un pastor, cuando vemos a un evangelista, cuando vemos a un misionero, cuando vemos a un líder de la iglesia, que es una persona mayor, uno dice, wow, esa persona debe tener bastante conocimiento.
y ciencia. Pero en lo espiritual todavía es más complicado. Porque en lo espiritual, mi querido hermano, no tiene nada que ver los años de edad que una persona tenga. Usted puede tener puede tener muchos años de vida y puede tener muchos años en el Evangelio y no saber nada de la Biblia. Y nos ha pasado muchas veces, muchas personas que no conocen la Biblia y que en lo espiritual no han tenido una experiencia vivida. Cuando nos referimos a lo espiritual, estamos hablando de Timoteo. El apóstol Pablo le dice, mira que nadie tenga en poco tu juventud. Y cuando Pablo le escribe a los de Corintios, le dice, nadie le tenga en poco. Versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco. ¿A quién? Está hablando de Timoteo. Nadie tenga en poco a Timoteo, sino encamínenle en paz para que venga a mí. Nadie le tenga en poco, porque en el cristianismo, mi querido hermano, en ese camino de la fe, no tiene nada que ver nuestra edad, ni nuestro conocimiento secular. Aquí lo que vale es cuánta comunión usted tiene con el Señor. Es cuánta experiencia espiritual usted haya recibido del Señor. Aleluya. Y entonces, mi querido hermano, en el versículo 12 también dice, acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas él en ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Y esto podría ser un consejo para nosotros, o para el liderazgo, mejor dicho, para el liderazgo. Dice la Biblia que Pablo le pidió a Apolo que fuera, que le rogó, dice. Pero entonces ahí usa una palabra, dice, pero no tuvo voluntad. Entonces, si la ponemos así literal como está acá, diríamos no quiso ir por el momento. Pero hay otra versión que dice que no pudo. Pero llama la atención porque Pablo dice, le rogué que fuera. Y esa debe de ser la visión de liderazgo, aleluya. Que hay necesidad en la misma iglesia para que usted desempeñe su trabajo como lo tiene que desempeñar. Visitando, llamando, aconsejando, testeando, motivando. El liderazgo no está para estar dando texto, para estar haciendo un programa de culto, para estar ahí parado. No, el liderazgo está para darle seguimiento también a la congregación. Para motivar, para empujar, para llamar. Dice en el versículo 13, velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzado. Primeramente dice, velad. Pablo está finalizando la carta y dice, velad. O sea, dice, manténgase alerta. Eso es velad. Manténgase alerta. Y luego dice, estén firmes, no se muevan. ¿Pero firme en qué? Firmes en la fe. Y el Señor nos ha estado hablando mucho acerca de esto. A mantenernos en la fe, mi querido hermano. A estar firme en la fe. Pero para estar firme en la fe tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Tenemos que tener comunión con el Señor. Luego dice, portaos varonilmente. Y cuando usa esta expresión, solo me recuerdo de la palabra que David le dijera a Salomón. Pórtese varonilmente, le dijeron también. O sea, a esta altura el apóstol Pablo está diciendo, ¿saben qué? Ya no tienen que ser niños en su manera de pensar. Ya tienen que ser personas adultas, serias, sabiendo que tenemos una misión, sabiendo que tenemos un trabajo en la obra del Señor. Y que muy pronto el Señor vendrá y nos va a pedir cuentas. Y el verso 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y eso es lo que más la iglesia debe de mantener. El amor. Y la Biblia dice, mi querido hermano, en las cartas de Juan, y en esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. El amor debe de ser, mi querido hermano, algo que caracteriza a la iglesia. Y no solo el amor entre los mismos hermanos, entre nosotros mismos, no. El amor hacia el prójimo, hacia la gente que está allá afuera. Que la gente vea que nosotros somos diferentes.
Que la gente vea que algo ha pasado en nosotros. Y lo que en nosotros ha pasado es que el Espíritu Santo ha venido, aleluya, y nos ha transformado. Y entonces veré un versículo más, el versículo 22, que dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y este verso, mi querido hermano, la forma que está terminando el apóstol Pablo, es un versículo completamente fuerte. Porque la palabra anatema significa maldito. Y entonces el apóstol Pablo dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea un anatema. Termina y dice: el Señor viene. Aleluya. Y aquí ni siquiera pone la palabra pronto, sino que dice: el Señor viene. Y el verbo usted ve que está en presente. El Señor viene. El Señor viene, el Señor viene ya, el Señor viene ahora. Por eso comenzó diciendo en el versículo anterior: estén firmes, estén velando, pórtense varonilmente, manténganse firmes en la fe. ¿Por qué? Porque el Señor viene, aleluya. Y eso debe estar resonando en nuestro pensamiento todo el tiempo. Por eso dice: lo que hagan, las cosas que hagan, háganlas con amor. Háganla con amor, porque el Señor viene. Si todos los días, mi querido hermano, nosotros tuviésemos presente lo que estamos esperando. Si usted el día de hoy, y yo le podría preguntar a usted ahora, ¿cuántos se levantaron pensando que quizás el Señor podía venir ahora? Yo creo que ni uno. Y yo quizás lo pensé por el mensaje que tenía, la enseñanza que tenía para ahora en la noche. Pero la mayoría de nosotros no lo pensamos. Pero si no lo pensamos, debemos de vivir esperando la venida del Señor, aleluya. Debemos vivir esperando ese momento. Que si Cristo viniera ahora, aleluya. Si Cristo viniera, hoy es de día, hoy es de mañana, quizás el Señor venga esta tarde, aleluya. Todo lo que haga durante el día, tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Aleluya. El apóstol Pablo termina con dos oraciones fuertes y directas. Primeramente, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y la segunda: el Señor viene. Firmes, iglesia. Mantengámonos en la fe. No flaquear, no mirar para atrás, como dice, ni para agarrar impulso. Para adelante, el Señor viene pronto. Mantengámonos, anhelemos acercarnos más a Dios, buscar más de Él, buscar más de su presencia, buscar más de Él, aleluya, querer aprender más de Él, tener más conocimiento de Él. Apartemos tiempo durante el día para buscar al Señor. Haga su propio devocional. Haga un tiempo para ir a orar de rodillas, sentado como sea, pero haga un tiempo solo. Yo oro, yo todo el día ando orando, qué bien, pero aparte un tiempo solo para Dios, a que sea 5 minutos. El Señor viene. Al principio quizás le será difícil. Al principio, cuando comience a leer la Biblia, quizás le va a aburrir y le va a dar sueño, pero cuando comience a hallarle el sabor a la palabra de Dios, pero cuando comience a hallarle el sabor a la oración, mi querido hermano, después no lo va a poder dejar. Y después se le va a convertir en una cita y una necesidad. Y usted va a ver, andar viendo la hora y yo no he orado. Y si quizás ese tiempo, ese lugar donde se iba a oración y hoy no lo pudo hacer, usted se va a ir a la cama y no va a estar cómodo, va a estar incómodo y no se va a poder dormir. Porque sabe que no fue a esa cita que tenía con Dios. Pero ¿cuántos de nosotros llegamos a la cama y nos acostamos de lo más chévere sin hablar con nuestro Padre? Recuerde lo que dice Pablo: el Señor viene. Recuerde lo que dice Jesús en el Apocalipsis: he aquí, yo vengo pronto. Toda la palabra nos habla que Cristo viene. Mantengámonos firmes. ¿En qué? En la fe. En la fe del Evangelio. En la fe de lo que el Señor nos ha dado. En la fe en su palabra. En la fe en sus promesas. Aleluya. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos ahora. Padre nuestro que